damos gracias a Dios por este climita. Algunos pues tienen frío, para mí esto está bien, de lujo. Bueno, estamos en nuestra escuela dominical y vamos en la clase 2. El domingo pasado vimos la primera parte sobre las nubes. Entonces, acá, si tienen su manual, si ven, las preguntas están en la parte de adelante y las lecciones en la parte de atrás. Entonces, con la hermana Jedi vimos el gobierno de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con la columna de fuego y bautismo de fuego. Y ella nos habló sobre el fuego en el Antiguo Testamento y el fuego en el Nuevo Testamento. Veíamos que el fuego en el Antiguo Testamento fue esa columna de fuego que los cubría. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? El bautismo, ¿verdad? El día del Pentecostés, que fueron bautizados y se vio fuego en las cabezas de cada uno de ellos y ahí fueron bautizados todos en fuego. Entonces, la hermana Rosy empezó la lección El gobierno de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento con las columnas de nube que tienen que ver con el bautismo en hielo, y ella ya empezó las tres primeras nubes. Entonces, no las terminamos y ella va a terminar esa lección. Recuerden, hay que ir contestando las lecciones. El próximo domingo damos las respuestas, pero si ven, la hermana Rosy va mencionando, esta es la respuesta de la pregunta tal, esta es la respuesta de la segunda tal, de la pregunta tal. Si usted ya trae con qué escribir, pues vaya escribiendo o vaya marcándole ahí cuando va mencionando la hermana las respuestas. Entonces recuerden que vamos a llevar un pase de lista de cada escuela dominical. Entonces ya tenemos la lista de hace 8 días de los que asistieron. Hoy vamos a marcar a los que vinieron hoy y así vamos a ir para que al final se va a tomar en cuenta un porcentaje de asistencia, un porcentaje el cuadernillo y un porcentaje los textos y las lecciones, ¿sí? Entonces vamos a dar lugar a nuestra hermana Rosy para que continúe con la lección 2. Si alguien no tiene cuadernillo y quiere aún, puede encargarle a la hermana Marta. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Miren, el domingo pasado estuvimos viendo el texto de 3 formas, ¿verdad? Una forma tradicional, como siempre lo hacemos, repitiendo, memorizando. Una lo hicieron dramatizando y otra lo hicieron a través de dibujo. De la fila del hermano Eric sigue los mismos integrantes del equipo. ¿Alguien de ustedes quisiera decir el texto? ¿Alguno de ustedes quiere decir el texto? A ver, hermano. Hasta ahí termina, hermano. Sí, hasta ahí, hermano, gracias. Bueno, le faltaron algunas partecitas. Le invito a que se lo siga aprendiendo. Tenga, hermano, es para usted. Este lápiz puede ser para su niño, para usted, como usted guste. De la fila 2, equipo del hermano Salvador. Hoy no vino su equipo, hermano. Pero a ver, está la hermana Ana y el hermano Salvador. ¿Alguien de ustedes puede repetir el texto? Éxodo 13:21. 21. 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 21
Hermana Ana, hermano Salvador. No. Hermana Anita. Ok, dicen que le dan lugar al equipo 3, el equipo de la hermana Marta. ¿Alguien de los del equipo de la hermana Marta puede decir el texto? Gracias, hermana. Escoja su lápiz. Gracias, démosle un aplauso a la hermana y al hermano Eric. El que guste, hermana. Bueno, entonces todos repetimos el texto. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Equipo 2, ¿lo quieren decir, hermana Ana? De día. Ok, lo dejan para... Tenga, hermana, hizo su intento. Tenga su lápiz, hermana. Tenga su lápiz, hermana. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, continuamos con la clase. Ya nuestra hermana nos fue repitiendo los temas y vemos que la clase anterior nos hablaba de las nubes, estas nubes que están sobre nosotros, y yo estaba diciendo, Dios, hoy tú que eres soberano desde el viernes que empezó a llover, tú soltaste, dice que Él nos suelta de debajo las nubes para hacer caer la lluvia, pero hoy Dios, ¿verdad? En este fin de semana, Él abrió esas nubes y podemos tener esta lluvia. Entonces, hermanos, hablamos de las nubes naturales, las nubes espirituales buenas, Anán, y las nubes espirituales malas también de Leviatán. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la característica de las nubes o de la nube en el lado espiritual. Y en este ámbito espiritual, ahí viene en su libro, en el ámbito espiritual, esa característica que tienen las nubes traen bendición contra maldición. Y una nube es para habitar, también para estar en defensa. Entonces, hermano, en esta columna de nube de bendición contra maldición, nos habla acerca de la sangre del cordero, que fue puesta sobre los postes y el dintel de las casas de los israelitas. Vimos esa predicación, escuchamos esa predicación con el hermano Randall, ¿verdad? Y que fue de grande bendición. Ahora, ¿qué fue lo que le recomendó Dios al pueblo de Israel que hiciera antes de que llegara esa noche fatídica, esa noche mortal? Que les dijo, si recordamos lo que hemos aprendido y si recordamos, tenemos fresca esa predicación, nos enseñaron que en cada casa hebrea tenían que sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero tenían que aplicarla en los postes de la casa y en el dintel. Eso lo ordenó nuestro Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser una señal para el destructor de la vida. Entonces, hermanos, en ese proceso que iba a pasar, en esa noche, ¿verdad? Iba a ser una señal importante para el pueblo de Israel. Esa noche, hermanos, debió haber sido la noche más trágica de ese lugar. Porque Dios ya había advertido, era la plaga de la mortandad de los primogénitos. Entonces, ¿qué noche terrorífica o terrible habrá pasado en ese momento los habitantes que estaban en ese lugar, tanto para Egipto como para los israelitas? Entonces, hermano, cuando las tinieblas de la noche habían cubierto, hermano, cuando hemos salido de campo o cuando hemos ido a los campamentos, nos piden una lámpara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
pues las tinieblas, la noche, no podemos ver por dónde caminamos. Y en esta clase nos narra que estaba cubierto de tinieblas todo Egipto, todas las casas. Y hermano, cuando Dios les dijo que pusieran la sangre en el poste y el dintel de sus casas, hermano, dice esta clase que cuando el ángel iba pasando, supongamos que esta era una casa, esta es otra, ¿sí? Cuando el ángel iba pasando, aunque estaban las tinieblas densas, el ángel pudo ver. Si esta casa tenía la sangre en los postes y dinteles, dice que el ángel de la muerte tuvo respeto y pasó. Y si la siguiente casa no tenía esa sangre, había mortandad. Y en la siguiente casa veía, dice, no se veía, yo me lo imagino así como un rayo láser así alumbrando, y veía la sangre en la oscuridad, no se ve, pero el ángel vio esa sangre y pasaba de largo. Y hermano, es que también la gloria Cabot los estaba cubriendo, como vimos la imagen de la clase pasada en su libro. Sí, esa sangre Cabot, esa gloria Cabot los estaba cubriendo a todos los habitantes. Aparte de esa sangre, él estaba cubriendo, diciéndoles, yo los tengo guardados. Entonces, hermanos, ese ángel de la muerte pasó de largo. Y en nuestros días, hermano, esa sangre, ese incumplimiento, lo vimos también en la clase, en la predicación que nos dio el hermano Randall, que era cumplimiento de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, porque nos estaba viendo a todos nosotros para que ninguno nos perdiéramos. Y cuando nosotros le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él ya puso esa sangre en nosotros, bendito sea su nombre, y para que tuviésemos vida eterna. Y hermano, mire, qué cuadro tan magnífico nos muestra esta clase. Hemos visto películas, pero a lo mejor no le hemos tomado, bueno, yo no le había tomado el sabor, por decirlo así, o la explicación de que el ángel pasó, donde estuvo la sangre aplicada, pasó, y donde no estaba había mortandad. ¿Sabe qué significó eso, hermanos? La magnitud de amor al pueblo de Israel. Hermanos, vemos que el pueblo de Israel salieron todos, pero en el camino se fue haciendo angosto, y fueron pocos los que entraron. Y eso mismo es aplicado a nosotros. Todos somos llamados, pero tenemos que seguir al Cordero, siguiendo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos mostró todo el amor hacia nosotros. Por eso debemos de tener gratitud por la sangre. Recuerdo la predicación de esa noche. Cuánto más debemos de tener gratitud por toda la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Y vemos otro pasaje, otro panorama en esta clase, donde Dios da protección a través de esta nube a este pueblo, a través de esa columna de nube y de fuego. Fue cuando los guió para cruzar el Mar Rojo. ¿Qué hizo esta nube? Dice que Dios sopló con su aliento frío. Y esas aguas, hermano, nosotros, por ejemplo, a veces cuando se inunda aquí, hermano, hemos visto que aquí en nuestra colonia sí se encharca, pero bueno, sí puede llegar. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, hasta los tobillos me llegaba, hasta un poquito abajo de las rodillas, porque sí se inunda acá por el Seguro Social también. Entonces, hermano, ver el mar, creerle al que los estaba guiando y decir, vamos a atravesar el mar, y ver el mar, pero ¿cómo vamos a atravesarlo? ¿Qué hizo el aliento de Dios? Sopló, y esas aguas se pudieron congelar, y el pueblo de Dios pudo atravesar ese lugar, esa ribera de río, esas profundidades las pudieron atravesar en seco. Y aparte, ¿verdad? Hemos estudiado que Dios hizo como canales o túneles, porque pudieron pasar todas las tribus por ese lugar. Entonces, hermanos, en ese lugar se impregnó la nube, la fuerza, el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. A lo mejor tenían temor, a lo mejor no,
Pero ellos atravesaron ese mar. En medio de ello, ¿sabe qué? Experimentaron una vez más el amor de Dios. Y los israelitas experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque se ahogaron. En cuanto ellos iban a atravesar, ¿qué hizo el aliento de Dios? Mandó su aliento caliente. Y esas aguas volvieron a volver a tornar a su lugar. Y los egipcios fueron muertos. Con todos sus carros y todo, quedaron en la profundidad. Entonces, hermanos, en este pasaje del Mar Rojo, Dios nos muestra su nombre omnipotente, porque Él tomó la victoria. Bendito Jesús, hermano, tomó la victoria para demostrarle al pueblo de Israel que sus enemigos habían quedado atrás. Y hermanos, ahí pudieron sentir esa victoria que Dios les dio. Entonces, hermano, hemos escuchado el canto del himno de victoria. Tal vez ahorita no atravesamos un mar, pero que el mar de problemas, situaciones que estamos atravesando. Y que a veces creemos que no podemos atravesarlo. Pero como dice este canto, que cuando tengamos que atravesar ese mar de problemas, nosotros podamos llamar al nombre, a Jesús, y decirle: ayúdame a atravesar ese mar. ¿Sabe qué, hermano? Él lo va a hacer. Por eso nos están enseñando hoy más que nunca que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamarle. Dice, y Él va a hacer. Dice, no tengamos temor. Sí, hermano, viene el temor, pero que si clamamos el nombre de Jesús, Él nos va a ayudar. ¿Ante cuántas circunstancias nos hemos enfrentado en este mes, en estos días, en esta semana que pasó? Pero pudimos decirle a Dios: me tomo de tu mano y no paso si no voy de tu mano, porque Él tiene el poder para poder guiarnos. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Y vemos otro ejemplo, otro panorama de este ejemplo, de esta nube y fuego, granizo, ¿verdad? Lo vemos en la plaga que Dios envió al pueblo de Israel, cuando envió granizo al pueblo de Israel. Hermano, ese granizo estaba mezclado con fuego. Por dentro el fuego y por fuera el hielo. Y qué grande es nuestro Dios, porque ninguno de ellos cambió su esencia. El fuego siguió siendo fuego y el hielo siguió siendo hielo. ¿Qué hacemos nosotros si ponemos un hielo al fuego? Se derrite rápido, ¿verdad? Pero sabe que eso no pasó. Dios mostró una vez más su inmenso amor hacia el pueblo de Israel a través de este ejemplo cuando mandó la plaga de granizo. Había fuego por dentro y hielo por fuera. ¿Y sabe qué representa esto? Dice la pregunta número 8. ¿Qué es lo que representa? El hielo representa la humillación y el fuego representa la exaltación. Entonces, hermanos, dice la pregunta 8, ¿qué representa en el ámbito espiritual? Pues representa el fuego, la exaltación, y el hielo, la humillación. Y aparte, pues ahora vamos a escuchar qué es lo que nos van a explicar. Dice, ¿y qué debemos hacer nosotros para tener tanto uno como otro? Esta clase nos dice que para que nosotros mantengamos la muerte espiritual fuera de nuestra casa, debemos de mantener el fuego ardiendo. Que su Espíritu Santo esté siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, clamando que tenemos un Dios todopoderoso. Que tenemos un Dios que cierto viene en la angustia, pero poder decir, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, pues nada temo. Bendito sea su nombre. Y debemos de mantener ese fuego ardiendo dentro y mantener la humildad fuera. ¿Qué es la humildad? Reconocer que no soy nada. Nada somos. Y que lo que está mandando Dios a nuestra vida es porque Dios quiere acercarnos a Él. Aumentarnos en sustancia, transformarnos. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, hermanos, en Etam los hijos de Israel obtuvieron esas dos columnas, la columna de nube por fuera y la otra de fuego por dentro. Y vamos a Éxodo 14, 22, 26.
Vamos a darle lectura en Éxodo 14, del 22 al 26. Dice así su palabra: entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta en medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóle las ruedas de sus carros, y trastornalos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces, hermanos, cuando Israel estaba en el Mar Rojo, el fuego de Dios hizo que la tierra, ¿verdad?, que se hiciera firme. Hermano, cuando llueve, cuando se inunda, lo que traspasa uno es lodo, pero ellos no pasaron por lodo. La tierra estaba completamente seca en medio de esas paredes de hielo. Ellos pudieron caminar sobre esa tierra seca. La naturaleza de de esa columna, su doble naturaleza, hizo que los egipcios se encaminaran pues a muerte, y lo acabamos de leer. Y Proverbios 15:33 dice: y delante de la honra está la humildad. Entonces, hermano, tenemos que reconocer quiénes somos. No somos nada, no somos nadie. Fuera de Dios no podemos hacer nada. Todo se lo debemos a nuestro Dios. Entonces, el principio de Dios podemos verlo aquí, que está la exaltación, el fuego, y la humillación, el hielo. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿De qué manera va a actuar estos dos principios? Que es donde viene la pregunta número 8, donde nos pide que expliquemos cómo tenemos que hacerlo. Dice: en nuestros días, ¿cuál es nuestro problema? Hermano, nuestro problema es cuando Dios nos manda hielo, nos manda el lado de la humillación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Él nos manda al lado de la humillación, no nos gusta. Nos quejamos, trae enojo a nuestras vidas, trae odio, trae murmuración. ¿Y cómo es esto? Cuando alguien trae una actitud congelada hacia nosotros, sentimos que todo se derrumba. Si el hermano Salvador en esta mañana me hubiera puesto una cara de enojo, o de que hermano Dios le bendiga, ¿qué tiene de buenas? Hermano, Dios permite esa humillación, ese lado del hielo, para que nosotros nos demos cuenta en dónde está centrada nuestra atención. Si mi atención está centrada en el hermano Salvador, ¿sabe qué, hermano? Nuestro mundo se cae. Cuando estamos centrados en el problema, en la persona, nuestro mundo se derrumba. Ay, no me quieren, ay, me hizo muecas, ay, esto, ay, siempre hablan de mí, ay, ¿por qué siempre yo? Eso va a provocar. Pero hermano, cuando nuestra atención está en nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué? No importa lo que esté pasando alrededor. Oh, sí, el hermano no me saludó, algún motivo tuvo. A lo mejor algo se le vino a la mente y por eso no me saludó. Dice aquí que si mi atención está en la criatura o está en el Creador. Y sabe que, hermano, muchas veces reprobamos en esa situación. Cuando Dios manda el hielo, nos enfocamos en la criatura. Si nos están haciendo algún daño, nos enfocamos en la criatura y vemos a la criatura y la vemos más grande que Dios. ¿Sabe qué, hermano? Entonces Dios dice: no te estás dando cuenta que te estoy llamando al lado humilde. ¿Para qué? Para que bendigas esa sangre que he puesto y que te he pedido
que pongas en los postes de tu corazón y en el dintel, para que no veas lo que está pasando a tu alrededor, para que bendigas mi sangre, para que le honres a mi sangre, bendito sea su nombre, para glorificar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para levantar su nombre. Hermanos, yo decía, Dios, esta clase ha sido una prueba para mí y un mensaje que ya había escuchado, pero que hoy me dices, hoy más que nunca tienes que creer en el poder de la sangre, en el poder del nombre. Hermanos, mire, y también no había entendido por qué el hermano Natanael siempre dice, clame, grítele a Jesús. Hermano, cierto, si nosotros ahorita ya estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar el nombre de nuestro Señor, clamar su nombre, clamar su sangre, porque Él está tan interesado en nosotros y su amor es sobreabunda. No sabemos cuán grande es el amor, pero el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo, hermano, como ese canto que se entona con los niños, porque así es el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, nuestro mundo no se debe de caer porque no nos amen. Si no me quiere la persona, si nos odia, si esto, si el otro, nuestro mundo no debe de caerse por eso. No debe de caerse porque no nos amen. O sea, Dios nos está hablando a nosotros. Recuerdo otra de las predicaciones, tú no te fijes en los demás. Dios te está hablando a ti. El domingo decía eso el hermano y yo le doy gracias a Dios y lo platiqué con alguien. Yo cuando llegué a la oración, ya hasta llegué temprano y le dije al hermano, no tan temprano, pero temprano de lo acostumbrado, hasta le dije al hermano Salvador, ay hermano, es temprano. Dice, sí, ay hermano, pero muy temprano. Y dije, bueno, tengo tiempo ahora sí de orar, pero bien. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le estaba diciendo a Dios, en todos los problemas que tengo, Señor, estoy viendo a la persona, pero Señor, tú me estás hablando a mí. Muéstrame si en mí hay enojo, muéstrame si en mí hay envidia. Y viene la palabra de Dios. Y gracias por la palabra de Dios, porque nos hizo entender que hay muerte, que traemos cargando ese viejo hombre y que vimos a los demás, pero no me estoy viendo yo. Y esto es lo que dice en esta clase. Dios manda el hielo, manda la humillación para que nos demos cuenta. ¿A quiénes, en dónde nos enfocamos? ¿En nuestro Dios o en la criatura? Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo, tenemos que mirar a Dios. Tenemos que mirarlo y correr y ver hacia arriba. Nuestro hermano Natanael, ¿qué es lo que nos dice? Porque Jesús viene pronto. Y entonces, hermanos, si todas estas situaciones están pasando en nuestra vida, es porque Dios nos está diciendo, te estoy mandando al lado humilde. Date cuenta que yo te estoy mandando al lado humilde. Y hermanos, ¿en qué vamos a hacer? Pues ver, clamar su sangre, su nombre, exaltarlo a Él y no ver. Por eso aplicar esa sangre en los dinteles. ¿Qué está pasando allá? No lo sé. Pero aquí Dios está alumbrando. Los egipcios no podían ver la oscuridad, porque ellos estaban alumbrados con la luz de ese fuego y no veían nada de lo que estaba pasando, y que así también pueda pasar en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Enfocarnos en el galardón, en el blanco perfecto. Bendito sea su nombre. Vamos a, ya lo leímos, no, Éxodo 13 del 20 al 22. Éxodo 13 del 20 al 22. Dice así su palabra. Y partidos de Sucot asentaron campo en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué era la nube? La clase nos la describe, que era el aire acondicionado de Dios. Ellos no pasaron calor, no pasaron frío. Entonces era eso, como un aire acondicionado, era una nube fresca, pero también estaba la columna de fuego. Y ¿sabe qué, hermano? Los principios de Dios se siguen repitiendo en nuestra vida. Hermano, podemos decir, ay, esos israelitas, ¿cómo siendo que vieron el grande amor de Dios, no pudieron hacer algo y creerle? Hermano,
ese pasaje no quedó como narración nada más. Quedó como ejemplo porque son las experiencias que nosotros también estamos viviendo. Y hermano, cuando uno realmente se humilla a sí mismo, habita uno en la casa, en la nube de humildad. Dice, ¿dónde debemos estar habitando? La pregunta número 9, pues debemos estar habitando en esa nube de humildad. Entonces, hermanos, muchas veces pensamos que es otro el que debiera estar en ese lado de humillación. Es que no creo que me toque a mí, ¿cómo va a ser? Eso debería de tocarle a la hermana Lili. No, hermano, nos toca a nosotros, debo tomar mi lugar, es para mí. La predicación es para cada uno de nosotros, es en general. Pero ¿sabe qué, hermano? Viene especialmente a tocar a cada uno. Y dice, ay, Señor, sí es cierto, eso necesitaba. Sí es cierto, Señor, me estás corrigiendo. Sí es cierto, Señor, me estás instruyendo. Porque eso hace la palabra de Dios. Bendito su nombre. Dios les dijo a los israelitas que viajaran de día y de noche. Y nuestra educación espiritual es así, hermanos. Nuestra educación espiritual y nuestro desarrollo moral se mueve en esa misma forma. Dios nos llama a caminar de día y de noche. La noche es la humillación y de día la exaltación. Y Dios se mueve de esa forma. Dios pone una nube fresca sobre nosotros cuando todo está bien. Y hermano, se viene, por ejemplo, quiero aprovechar ahorita, se viene aniversario. ¿Y cuántos están dispuestos a dar un donativo? Y si estamos en el lado de esa frescura, decimos, yo, hermana, anóteme. Y cuando estamos en el otro lado, ¿qué decimos? Pues que no saben que yo no tengo dinero, que ni estoy trabajando. Hermanos, son situaciones en las que Dios nos pone. Son situaciones del ejemplo de Israel y hoy en nuestros días. Entonces, hermano, Dios nos manda a ese desarrollo moral. Dios pone una nube fresca sobre nosotros y también pone el calor de las circunstancias para ver qué hacemos. Él pone su frescura, ya escuchamos, por ejemplo, la clase de poner la sangre en los postes y dinteles. Él ya puso la frescura, pero ¿qué cree? Va a venir el desarrollo moral y Dios va a poner circunstancias. Y si es cierto, podemos desmayar, podemos tener situaciones que nos pueden hacer flaquear, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros nos cubrimos de la humildad, de ese lado humilde, decir, Señor, aquí me quedo, tú me estás poniendo en este lugar y mientras que tengo que hacer, alabarte, ¿sabe qué, hermano? Dios es cabeza de todas las cosas. Él es soberano y Él nos va a dar la victoria en su tiempo. Bendito sea su nombre. Y poderle decir, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control de todo esto. Tú eres soberano en todas las situaciones que estamos pasando. Y mientras que tengo que hacer, alabar, bendecir tu nombre y agradecer la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Bendito sea su nombre. En la quinta característica que nos habla de la nube, dice que Dios provee una nube para habitar en ella. Juan 9, 16 al 38. No lo vamos a leer, pero aquí nos habla de la historia de la sanidad del hombre ciego. Este hombre ciego desde nacimiento, no de que pasó una enfermedad y se quedó ciego. Él desde nacimiento, los fariseos, los escribas y los sacerdotes no querían que dijera que Jesús lo había sanado. Es más, hasta mandaron a traer a su mamá para que dijera a ver si de veras, de veras es tu hijo ciego de nacimiento. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Qué dijo la mamá? Él ya tiene edad para decir que tiene. Y hermanos, esta historia, ¿verdad?, nos muestra que este ciego veía las cosas simples como Dios las veía. Él reconoció que era el Señor Jesús quien lo había sanado, que él veía esas cosas. Y hermano, ¿qué pasa con nosotros? Este ciego no vio más. Querían que
que él desistiera de que era Jesús, porque si no, los echaban de la sinagoga. Pero él siguió diciendo que él lo había sanado. Y dice, y bueno, pues si seguían insistiendo que quién, bueno, ¿quieren hacer ustedes discípulos de él? ¿Verdad? Él fue llevándolos hacia para que vieran que Dios podía transformarlos. Hermanos, ¿y qué pasa en nuestra vida? Hermana Rosalba, ¿qué ve aquí en esta hoja? ¿Qué es lo que está viendo aquí en esta hoja? Un círculo. Hermana Conchita, ¿qué ve en esta hoja? Un círculo. Ok. Hermano, en este punto número 5, Dios nos dice que cuando nos enojamos o estamos abatidos, lo único que estamos haciendo es ver el mundo, es ver el problema. ¿Por qué no pudimos expresar, veo una hoja blanca? Y sabe qué, hermano, nuestro problema es así, pero en el problema debemos de ver que Jesús tiene el control de todas las cosas. Nos podemos sentir abatidos, y si estamos viendo al mundo nos pasa así. Estar viendo el problema, situación económica, el que nos está haciendo daño en el trabajo, etcétera, etcétera. Estamos viendo la situación, pero no estamos viendo a Jesús y necesitamos ver a Jesús. Fuera de Él, hermano, fuera de Él, si nosotros tenemos enfocado nuestros ojos en el problema, fuera de Él, ¿sabe qué va a venir? Depresión, desesperanza. ¿Y sí? Nos vamos a sentir abatidos, porque eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios quiere, hermanos, miren, a veces las situaciones las sentimos hasta infernales. Yo estaba viendo la clase y dije, ay sí, Dios, este tiempo he sentido así como que ha sido infernal mis situaciones. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos invita, no nos enfoquemos en la situación, que nos enfoquemos en Jesús, porque si no, vamos a estar en un abismo donde nuestros sentimientos y nuestros pensamientos no van a ser para alabar a Dios. Hermano, yo creo que cuando asistimos aquí en el servicio, Dios nos ve. Mire, si los pastores nos ven, Dios en totalidad nos está viendo. Y hermanos, Dios pone algo especial en los hermanos, en los pastores. Y yo creo que ve cuando nosotros traemos estas tinieblas. Y a veces la alabanza, y me he quedado tan así asombrada con los mensajes que ha enviado el hermano de cómo afuera han sentido que ha estado los servicios aquí, donde se oye guerra, donde se oye que se está peleando. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo más de uno, más de dos está peleando, está creyendo en las promesas de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos está invitando en esta mañana que miremos a nuestro Señor Jesús. Él tiene el control de todas las cosas. Israel vivió dentro de la columna, pero este estudio nos dice que la esposa va a vivir en la nube por siempre, hermanos. Entonces, los israelitas en la noche, ellos seguían habitando en esa columna de fuego, y lo que pasaba afuera, todo lo oscuro, ellos no lo veían, pero había la luz, estaba la luz, el fuego, la misma presencia de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué hace el trabajo de Leviatán? Hermano, podemos estar, si no veo, hermano, lo que está pasando afuera, ¿qué hace Leviatán? Viene y dice, ¿ya viste, Seri? ¿Ya viste que te están criticando? No lo estaba viendo, porque él estaba alabando a Dios, pero dejó un momento y se ocupó, como dice aquí, se perdió, no vio a la sangre. ¿Y qué le dice Leviatán? Aprovecha y dice, Eric, ¿te están criticando? ¿Están hablando bien mal de ti? Eso es lo que hace Leviatán. También dice que si no vemos, Dios de alguna manera va a permitir que Leviatán traiga imágenes de lo que está en la oscuridad. Tengo un problema, llamémosle que me van a despedir, por ejemplo. Y estoy viendo el problema, no, pues sí, ya se juntaron y ya van a hacer esto, y sí, los reportes y todo. ¿Sabe qué, hermano? Es Leviatán
¿Y por qué pasó? Porque me salí de la nube que Dios me puso. Él me puso en la nube de humillación y no me está gustando. Entonces, hermano, Dios nos permite que veamos esa columna para que nosotros estemos, mire, estamos en el fuego. No nos salgamos de esa nube, por muy oscuro que veamos la situación. Dios está ahí, Jesús, la sangre, su nombre está ahí, hermanos. Y no tengo que ver a nadie más, nada más que a Jesús. ¿Están hablando de mí? Gracias a Dios. Tiene algo de qué hablar, soy importante, pudiéramos decir. Está pasando esto, Señor, si tú lo permites, va a pasar. Entonces, hermanos, no ver solamente a nuestro Señor Jesús. Él es el que está dentro y fuera. Ante todas las circunstancias, Dios está en todo. Primera de Corintios 2:2, hermano. Si alguien me ayuda. Primera de Corintios 2:2. Dice así su palabra: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué esté pasando? Dios lo sabe. Dice aquí que no sea más que Jesucristo el que nos hemos propuesto a seguir. Y otra de las características que hablan de la nube es que la nube es nuestra defensa. Y vamos a Éxodo 14:20. Éxodo 14:20. Otra característica de la nube es nuestra defensa. Éxodo 14:20. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y a toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. La nube es nuestra defensa. Hermano, si estamos en esa nube, Él estará enfrente de nosotros. Si estamos en esa nube, Él estará detrás de nosotros. Si permanecemos en esa nube, que es la soberanía de Dios, estará a nuestros lados. Hermano, a veces lo vemos nada más así como historia, pero hermano, si estamos pasando alguna circunstancia, el hermano Natanael dice experiencias. Si estamos pasando por las experiencias, podemos sentir que el gobierno de Dios, que su nube está yendo hacia adelante, está yendo atrás y está yendo hacia todos lados. Y que estamos en el mejor lugar, nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Y hermanos, y sentir que alrededor de todo, Dios nos está protegiendo con su amor. Ese amor infinito. Hermano, a veces decimos, gracias a Dios no me pasó nada. Y lo contamos como maravillados. Ay, sí, qué bueno. ¿Sabe qué, hermano? Es el grande amor que Dios estuvo al frente, atrás y alrededor. Bendito su nombre. Vamos a Éxodo 14:22, ya lo leí, pero vamos a volverlo a leer. Dice, e iban entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos. Aquí dice que pasaron por medio, y quiere decir justo en medio. A veces estamos justo en el problema, pero Dios está también justo para ayudarnos. Éxodo 14:23 dice, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta el medio del mar. Y medio del mar dice dentro, donde estaba el fuego. Aunque ya sintamos que está la situación en todo su esplendor, ¿sabe qué? Si vemos al Cordero, Él está dentro, protegiéndonos en cada circunstancia. Éxodo 14:24 y 25. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóle las ruedas de sus carros
y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y aquí nos habla, dice, veía de la mañana, y significa en la frescura de la mañana. Hay frescura en el nombre de Jesús. Dice que esa nube era como un aire acondicionado, y hay que ver la frescura del amor de Dios. ¿Los egipcios batallaron en contra de ese fuego? Sí. ¿Por qué? Porque Dios sopló. ¿Y por qué sopló? Él sopló su ira. Sopló ese aliento caliente, haciendo remembranza de que era la ira de Dios en contra del pueblo de Egipto, y donde también trajo su humildad. ¿Por qué? Porque ellos, aunque iban a caballo, con sus carruajes, ¿qué hizo Dios? Se quedaron en lo profundo de la mar, humillándolos y con todas las ruedas, dice, de sus carros. Hemos visto las películas, se ve impresionante, ¿verdad? Y vamos al número 7, otra de las características de la nube. La columna de nube funcionando hoy. ¿Cómo funciona hoy esa columna de nube? Funciona como columna de humildad y funciona como columna de exaltación. Columna de humildad, Proverbios 15:33. Si alguien le da lectura, por favor, me ayuda, hermano. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Proverbios 15:33. Gracias, hermano. Dice que había una columna de humildad tanto en el día y la nube exaltada de fuego en la noche. Esto nos enseña lo que necesitamos buscar en estos días. Es estar en esa parte nocturna, en esa parte del medio de la aflicción, del dolor, buscar el fuego, buscar a nuestro Señor Jesucristo. No ver el problema, nuevamente nos los vuelve a remarcar. En esa parte oscura, buscar el fuego, el aliento del Señor. Y ¿sabe qué, hermano? El calor de su amor nos va a permitir levantar ese nombre. No permitir que el Leviatán nos llene de imágenes de temor, imagen de duda, imagen de enojo. Dios quiere que levantemos su nombre. Él nos cubre con su amor. Él está interesado en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que llamarle. Solamente tenemos que decirle: yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tómame de la mano. No me sueltes de tu mano y ayúdame a seguir caminando. Bendito su nombre. Dice: y el temor de Jehová. Guardar reverencia a los mandamientos de Dios. Temer a Dios. Un temor reverencial hacia nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el temor de Dios es su tesoro. Isaías 33:6. Hermano Salvador, si lo busca y lo lee, por favor. La Biblia dice que el temor de Dios es su tesoro. Isaías 33:6. Gracias, hermano. Dice: nos hace ricos el tesoro del temor o reverencia del Señor. Eso nos hace ricos, tenerle temor a Dios, guardarle reverencia a nuestro Dios. Y vamos a Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Si alguien lo tiene ya, lo puede leer, hermano. Apocalipsis 3:14. Gracias, hermano. Estamos viviendo en la era de la iglesia de la Odisea. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis 3:15. Gracias, hermana. Él nos está diciendo: ustedes no son ni humillados, ni exaltados, y no me gusta. ¿Cuál es el problema en esta dispensación
que estamos viviendo. Estamos en la dispensación de la Odisea. ¿Y cuál es ese problema? La tibieza. Ahora, ¿la tibieza a quién? La tibieza a Dios. Y otro que me llamó la atención y dije, Dios mío, dije, ¿cuánto nos tienes que estar hable y hable? A ver cuándo entendemos, dije yo, a ver cuándo entiendo. Y dice que esa tibieza la reflejo hacia Dios y hacia la hermandad. Hermano, no es casualidad. Cuando llegó nuestro hermano Nelson, ¿de qué nos hablaba siempre? ¿Qué quería que viviéramos como iglesia? La hermandad. ¿Qué nos están hablando en este tiempo con nuestros nuevos pastores? Vivir en hermandad. ¿Y sabe por qué, hermano? Dice que si estamos en esta tibieza, ¿sabe qué implica, hermano? Que a veces hay problemas entre los hermanos. ¿Y qué hacemos como iglesia en este ámbito, en este tiempo? A mí no me interesa. A mí no me preocupa. ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta necesidad ha habido en esta iglesia? ¿Y cuánto nos hemos preocupado por nuestros hermanos? No estoy hablando nada más de nuestros pastores, de algunos de nuestros hermanos. Y eso dice lo que está pasando. ¿Qué hacemos? La tibieza ¿hacia quién? Hacia Dios y hacia la hermandad. Y hermano, dejemos ahora, Dios nos está hablando y dejemos de decir, ay, a mí no me importa lo que estén pasando, no me importa lo que está sucediendo, no me importa lo que ocurra. Hubo un llamado para poder bendecir a los hermanos de Acapulco. Gracias por los que pudieron hacerlo. Dios conoce el corazón de cada uno. Si usted no lo hizo, no se sienta mal. Pero hermano, Dios nos está haciendo un llamado. Y yo me quedé así cuando el hermano dijo, yo no iba a traer nada. Y el hermano dijo, aunque sea una latita de atún. Y hermano, si traemos una cosita, esa cosita se va haciendo más y se va haciendo más. Por eso dice que estamos en este tiempo de la Odisea, donde estamos tibios hacia Dios y hacia la hermandad. Hermanos, entonces a Dios no le agrada esto. A nuestro Dios no le agrada esto. Y Leviatán nos hace crujir en contra de la hermandad. ¿Ya viste? ¿Ya esto? Se cree la dueña de la iglesia. En todo quiere estar. En fin, X o Y, Z, lo que sea. Hermanos, estamos crujiendo contra nuestros hermanos. Y necesitamos detenernos en ese comportamiento. Es tiempo de detenernos de ese comportamiento de doble cara. Necesitamos probar el amor de Jesús y vivir el mensaje. Y recordé lo que los niños expusieron aquí. Y que dijo uno de los niños, dice que tengamos la palabra, que oremos y que la pongamos por obra. La clase eso dice, que pongamos por obra lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque este mensaje, hermano, que nos están transmitiendo ahorita, dice que necesitamos despojarnos de odio, de queja, de murmuración, de menosprecio, de muerte y tinieblas. Lo relaciono con la clase, la predicación del domingo en la noche. Traemos ese hombre muerto. Y me llamó mucho la atención, hermanos. Si nosotros seguimos así, lo que estamos haciendo es contaminar a otro, contaminar a mi familia. Y yo me quedé, dije, Señor, perdónanos, porque es cierto. Es cierto, si yo estoy crujiendo en contra de mi hermano, ¿sabe qué? Yo ya no voy a crujir solita y me voy a ir con el hermano Ismael y le voy a decir, hermano, ¿ya sabes qué esto? ¿Y qué va a hacer el hermano? También va a crujir en contra del otro hermano. Entonces, hermano, a Dios no le gusta esto y nos lo está diciendo en esta mañana. Dice la clase, no esperemos a ser vomitados por Dios. No queremos vivir en hermandad. Hoy en esta clase nos está diciendo, no esperemos
a ser vomitados. Hermano, ¿ha visto cuando una persona vomita? Si tan solo de un niño cuando vomita se nos hace así. ¿De un adulto? Dice la palabra de Dios, no esperemos a ser vomitados por Dios. Y hermanos, no estemos pensando que si estamos diciendo, yo quiero llegar a los 144,000, si en nosotros hay odio, tiniebla, muerte, murmuración, y no podemos vivir en hermandad, no se puede vivir o llegar a los 144,000. Que Dios nos ayude, porque hermanos, no solamente es saber quién salta más, saber quién grita más. Nos está diciendo también poner por obra lo que Dios nos está diciendo. Está diciendo no menospreciar. A veces, hermanos, yo entiendo, a veces alguien saluda y no contestan. ¿Y por qué no contestan? Porque no trae la misma marca de ropa que usted, porque está anciano, porque lo ve pobre o porque lo vemos pobre. Menosprecio. Y es el tiempo, dice la palabra de Dios, en la que estamos viviendo. Hermanos, las etiquetas y todo, hermano, todo se va a quedar. El día que muramos todo eso se queda y lo único que nos llevamos es la ropa que nos van a poner. Y si estamos siguiendo la soberanía de Dios, nos vamos a llevar la palabra de Dios. Pero ¿y si no? Dios nos está llamando. Por eso dice el objetivo de esta clase, que tengamos mayor gratitud hacia nuestro Dios. Y ahora nos habla acerca de la columna de exaltación. Lucas 14:11. Lucas 14:11. Dice así su palabra: porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La verdadera exaltación viene cuando esperamos en humildad, cuando esperamos en la luz de la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y nos la revela a nuestro corazón. Hermano, es muy diferente decir, ay, estuvo bien padre la palabra. Y es diferente cuando uno dice, Señor, y derrama uno las lágrimas y dice, Señor, gracias, porque sé que me has hablado a mí. Sé que me has hablado. Ahora, que no lo pongamos por obra, ¿verdad? Ya es otra situación. Pero hermano, dice, la verdadera exaltación viene cuando esperamos en humildad, en la palabra de Dios, en la luz de la palabra de Dios en nuestro corazón. Hermanos, este mensaje nos explica esta lección, que lo recibimos en la dispensación de la iglesia de Filadelfia, donde nos dice que estamos aprendiendo a guardar la palabra de su paciencia. Nuestro pastor nos acaba de predicar hace poco, dice, y retén lo que tienes. Bueno, recordándonos, porque ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Pero dice, retén lo que tienes. Y es el tiempo de retener lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. La palabra dabar incluye aquella palabra que Dios ha escrito. Y ¿sabe qué, hermano? La palabra que entendemos, debemos de guardarla. Y a lo mejor podemos decir, no le entendí nada. ¿Sabes qué, hermano? Dice esta clase, que aún lo que no entendemos, tenemos que guardarla. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a ese lado, a donde nosotros tenemos que guardar, retener la palabra en ambos lados, tanto en el hielo como en el fuego. Si estoy pasando por un problema, retén lo que tienes, decía el hermano. No te olvides de lo que Dios te ha dicho. Él no te va a dejar. Y aunque esté fuerte lo que esté pasando y veas el mar, como dices el canto, llama a ese hombre que tiene el poder para llevarnos, para sacarnos, bendito sea su nombre. Entonces, hermano, como conclusión de esta clase, Dios proveyó una columna de nube y una columna de fuego. ¿Para qué? Para que fuera protección y también para que fuera defensa
para ese mismo pueblo en el tránsito que tuvo que ir en todas sus jornadas. Está representado el lado del hielo y el lado de fuego, el principio de humillación y el lado de exaltación. Si buscamos la exaltación, necesitamos primero pasar por la humillación. Y este mismo principio funciona ahora con nosotros que somos el pueblo de Dios y que debemos aprender de que debemos estar atentos a las experiencias y circunstancias que estamos atravesando. Aprender que es la misma situación que nos plasman de Israel en Egipto, que es lo mismo que nosotros estamos atravesando y que no desechemos, hermano, ninguna palabra. No desechar ninguna palabra aún cuando no la entendamos. Y aún cuando la entendamos con más razón, debemos retener esa palabra. Y la que no hemos aprendido o no la entendemos, ¿sabe qué, hermano? Dios en su tiempo va a traer la revelación de esa enseñanza. Entonces vamos nosotros en este tiempo a aprender a alabar, a bendecir su nombre, bendecir su sangre y bendecir el Espíritu de Dios. Porque gracias, ¿verdad? Porque todavía lo podemos sentir, bendito sea su nombre. Y entonces, como nos ha enseñado nuestro pastor, retener lo que tenemos, retener la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Debemos retener lo que esa palabra, hermanos, y como decía la hermana, es un tiempo de hermandad. Dios nos está mandando a situaciones donde necesitamos el uno del otro. Las oraciones, es importante que también los viernes, cuando se dice ahí que manden sus peticiones de oración, usted las mande. A veces, ¿verdad? Lo vivimos solos porque no sé, nos da pena el que vayan a decir, ay, qué pecado deberá, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, ya nos pasó esto, ya nos pasó aquello, ya nos pasó lo otro. Pues qué pecado deberá el hermano que todo le está pasando, ¿verdad? Y a veces nos da pena poner ahí porque nuestro orgullo nos dice, no, van a decir que qué pecado harás cometido que te está pasando todo. Pero no, hermanos, es para que este tiempo Dios nos está metiendo esas situaciones para unirnos, para poder orar los unos por los otros. En el retiro les decíamos nosotros a los pastores, porque nos decían, no hubieran venido, debieran estar descansando ustedes en su casa. Pero les decíamos, el verlos, el que estemos aquí, que se acercan a orar por nosotros, que nos dicen, estuvimos orando por ustedes y todo eso, hermanos. Les decíamos a ellos, no pasen sus problemas solos, digan cuando algo les está pasando, porque así todos podemos saber que algo les pasa, ¿verdad? Y podemos entendernos unos a otros la situación, ¿verdad? Ustedes saben por lo que yo estoy pasando y claro, cuando yo llego, pues me apoyan, me ayudan, me cargan, me hacen esto. ¿Por qué? Porque saben por lo que estoy pasando, pero si no. Entonces, cada uno debe de unirse y aún las situaciones difíciles, ponerlas en las peticiones para que todos, como hermandad, podamos orar los unos por los otros. O aún, como decía la hermana, aún si tenemos una situación económica, no nos dé pena decir, hermanos, acérquense, digan, alguno podrá quizás apoyar, como decía la hermana, con un atún, con algo, pero entre todos ya hacemos 5 atunes, ya hacemos la mayonesa, ya hacemos el lotito, ¿verdad? Ya hacemos las galletas y ya se hizo la comida. Bueno, entonces inclinemos nuestro rostro y digámosle, Señor, gracias por esa nube, gracias por esa nube de hielo, Señor, que tú formas para que podamos pasar el Mar Rojo con ese aliento frío, pero también con ese aliento caliente con el cual deshiciste esas columnas del Mar Rojo para que pudiéramos pasar. Ven, amado Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por esa palabra
Ayúdanos a retener esa palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a retener esa palabra, Señor, que nos va a ayudar en este tiempo, Padre eterno, a pasar en nuestro tiempo difícil, nuestro tiempo, Señor, como hermanos. Danos ese amor los unos por los otros y que juntos, Señor, que juntos podamos levantar el nombre, que juntos podamos oír la palabra, que juntos podamos clamar, porque qué mejor es dos que uno, porque cuando ese uno cae, el otro lo levanta, Señor. Haznos uno contigo, haznos uno con nuestros hermanos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy dile: Señor, hoy quiero alabar junto con mis hermanos. Quiero que hoy mandes bendición y vida eterna a este lugar. Y que así como la gente allá afuera ha podido oír esos tambores de guerra listos para la batalla, Señor. Hay cosas que nosotros no vemos espiritualmente hablando, pero algo sucede cuando alabamos, que no vemos, pero que están pasando. Tú mandas a tus ejércitos celestiales a pelear por nosotros. Tú mandas a tus ejércitos celestiales a clamar junto con nosotros, a levantar ese nombre junto con nosotros. Alístanos para la batalla, Señor. Gracias por esa clase, Señor amado. Gracias por este día. Gracias en esta mañana, amado Jesús. Gracias por nuestra hermana Rosy, Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Ahora que vamos a recoger la ofrenda, amado Jesús, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice, Señor, sus manos, bendice lo que ellos hacen, Padre. Multiplica en gran manera para las necesidades de esta tu casa, Señor, porque somos uno y este templo es uno con nosotros, Señor, y este edificio que tú nos has dado, Padre, damos gracias por él. Y esta ofrenda que vamos a dar es sabiendo que son usadas para las necesidades de esta tu casa, Padre. Te damos gracias y permítenos alabar y glorificar tu santo nombre juntos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Señor Dios, bendito seas, amado, bendito seas. Puede pasar a depositar su ofrenda, hermano, y preparar su corazón para alistarse para nuestro tiempo de alabanza. Y juntos podamos alabar ese nombre, juntos podamos glorificar ese nombre, hermanos. Levantamos